crítico para el pueblo de Israel. Las críticas contra el líder que era Moisés eran soportar Moisés, aquel pueblo, ¿verdad? Y en este momento de Éxodo 33, 14 y 15 vemos una promesa más de parte del Dios eterno para aquel pueblo. Dios tenía el control de Moisés y de todo aquel pueblo. Y en Éxodo 33, 14 y 15 Dios comienza a hablar con Moisés. Y Moisés mediante aquel desierto, Moisés le dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo. Le dice Jehová a Moisés, Moisés, no temas, mi presencia irá contigo. Vas a salir de este desierto. Este no es el lugar que yo había diseñado para ti. Este no es la dimensión en el cual ayer te hablé. Este es un momento en el cual va a pasar. Es un momento momentáneo. Vas a salir. Y Jehová le dice, no temas, mi presencia irá contigo. Y me llama la atención, iglesia, la respuesta de un gran Moisés. Moisés le responde y le dice, si tu presencia no va conmigo, Jehová, no me saques de aquí. Entendí un principio grande en el corazón de Moisés, de ese versículo, que Moisés prefería estar en aquel desierto, en aquella prueba, en aquel dolor, en aquella desesperanza, en aquella angustia, pero con la presencia de Dios. Moisés le dice a Dios, si me vas a sacar de este desierto y tu presencia se va a alejar de mí, prefiero vivir en este desierto, pero que tu mano no se acorte al favor mío. Es un principio de vida para usted y para mí. Ahora que quizá los días han sido amargos para su vida, ahora que sus lágrimas no han cesado de sus ojos, que quizá la necesidad, la adversidad, el dolor, la desesperanza, la tristeza, la prueba ha embargado tanto tu vida que te ha llenado de desespero, y en ese desespero no encuentras la salida hacia dónde tú te vas a direccionar, porque muchas veces la iglesia se encuentra en ese lugar de proceso, de desierto. En el desierto el sol te quema, en el desierto no hay agua, en el desierto no hay camas king size, en el desierto hay frío, en el desierto hay hambre, hay peligro de un animal que nos devore, hay serpientes. En el desierto no te vas a encontrar con nada bueno, nada agradable, quizás literalmente, pero dentro de ti hay una presencia gloriosa que te hace fuerte, que te hace salir de ese dolor, que no te está familiarizando en tu desierto.
estemos pasando, como dijo David, por el valle de la sombra y de la muerte, dijo: no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. La esperanza del rey David era una esperanza puesta en el consumador de la fe, en el rey de reyes, en el que resucita muerto, en el que trae libertad al cautivo, el que abre camino en medio del desierto, aquel que abre camino en medio de Jordán, en medio del Mar Rojo. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar aquel Mar Rojo, Dios le dice a Moisés: toca las aguas. Moisés tocó las aguas y el mar abrió camino. Ese es su Dios, ese es su Dios. El Mar Rojo para usted quizás es inmensidades de problemas, quizás son circunstancias en el cual usted no sabe qué hacer, porque como cristianos no estamos exentos a no padecer, a no vivir. Las experiencias en Cristo, hermanos, no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Si su presencia está con nosotros, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay brujo, no hay hechicero, no hay magia blanca, no hay magia negra que pueda cortar la presencia del Dios vivo. Sacará la quita, la sobar. La presencia tiene poder. No hay olas que puedan quitarnos esa fuerza. No hay viento contrario que se pueda levantar para quitarnos del camino del Dios. El que va con usted es más fuerte y poderoso. Una cosa debe de saber usted: que usted no está solo. Usted no está solo. La presencia de Dios está con usted. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de una cobertura, hablamos de una vestimenta, hablamos de un fuego que fluye en toda nuestra vida. Y ante esa vestimenta no hay potestad de Satanás. La palabra dice que retrocede donde el fuego de Dios llega, donde la presencia de Dios aparece. Los demonios retroceden porque el fuego de Jehová los atribula, porque hay alguien que no puede sostener la presencia de Dios. No hay nadie que pueda estar de pies ante la presencia del Dios vivo, por cuanto su esperanza está puesta en Él. Y la seguridad de la iglesia, la seguridad suya y mía, es que tenemos su presencia. Cuando Él resucitó, les dijo a sus discípulos: váyanse. ¿A dónde? ¿A dónde los envió? Cuando iba a ascender el Señor al cielo. Váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean revestidos de mi Espíritu Santo. El Señor les trae nuevamente a los discípulos en memoria
Santo, necesito ser empoderada de ti. Necesito esa cobertura de tu presencia. Necesito verte a ti, Señor, en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi esposo. Necesito ver la presencia de Dios activa en mi casa, en todo lo que emprende en mis manos. Quiero ver que tu presencia abra caminos. Un año nuevo, año 2026, será de comienzo para muchos. El mundo va a sufrir, porque el año 2026 será un año profético, donde aquel que no quiere vendarse delante del Señor va a tener que llorar, va a tener que lamentar. Pero la iglesia de Dios que creemos en Él, vamos a sobrevivir, vamos a ver cumplimiento de honra. Año 2026 será un año de rompimiento para la iglesia. Así que levantémonos en Él. Comencemos a decirle al Señor: Señor, ¿a qué me has llamado? Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de dones, hablamos de talento, hablamos de ministerios, hablamos de llamado. ¿Tiene capacidad usted de decirle al Señor: ¿a qué usted me llamó? ¿Cuál es la tarea que usted quiere que yo ejerza en tu pueblo? Año 2026 me levanto. Suelto esta silla, suelto esta comodidad, porque no es a eso que tú me has llamado. Tu presencia quiere hacer cosas grandes y poderosas en esta zona. Yo me levanto. ¿Cuántos se van a levantar esta noche? ¿Cuántos se van a comprometer con la presencia de Dios? Hermano, es bonito tener la presencia de Dios. Es bonito la promesa de Dios aquí. Es que Él le dijo: mi promesa es, Moisés, que mi presencia irá contigo. Ahora Él espera un resultado de su pueblo. Él ya nos dice a nosotros: mi presencia está con ustedes. Pero Él espera que ustedes y yo nos comprometamos. Le preguntamos: Señor, yo quiero ver tu presencia activa en mí. Dime cuál es mi delegación. ¿A qué tú me has llamado? Todos tenemos llamados, todos tenemos ministerio, talentos, dones. Cuando hablamos de dones, hablamos de don profético, hablamos de don de discernimiento. ¿Qué iglesia no necesita el don de la profecía? Todos necesitamos que Dios nos hable. Pero si todos dormimos, ¿a quién Dios va a usar? Dios está sediento de hablarnos. Dice su palabra que la iglesia, su pueblo, perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Y en los dones se activa el don de sabiduría, el don de ciencia. Necesitamos ver cómo el enemigo está queriendo atacarnos. Necesitamos hombres y mujeres acá que nos levantemos y le digamos: Señor, ¿qué es lo que usted tiene para mí? Quiero ponerme activa a lo que usted ha demandado a mí. Y va a ver cómo Dios va a traer un nuevo comienzo para este lugar, que quizá este lugar será insuficiente. Cuando la iglesia se activa, las almas comienzan a llegar a este lugar, porque en el mundo hay necesidad, hay llanto, hay dolor, y necesitan una palabra de restauración. Porque los matrimonios están siendo destruidos,
le digamos: Señor, si tu promesa es que tu presencia está conmigo, no me saques de aquí, aunque el dolor sea grande. Pero si este dolor es la enseñanza que me va a hacer a mí entender tu propósito, prefiero este dolor, pero que tu presencia se quede conmigo. Prefiero este desierto, pero que tu presencia no me dé la espalda. Porque si hay algo temible para el hombre, es que la presencia de Dios se dé vuelta. Y eso experimentó el rey David en cierto momento. Cuando David se apartaba a causa del pecado en su corazón, David entendía que la presencia de Dios se alejaba. Y en un momento David se sentía vacío, desamparado, solo, sin aquella presencia, sin aquel alimento que saciaba todo su ser. David le dice a Jehová: no esconda de mí tu Santo Espíritu. Vemos a un David quebrantado que le dice a Dios: Jehová, no esconda de mí tu Santo Espíritu. Necesito que te vuelvas a mí. No quiero que tu presencia se vaya de mí. Quiero que tu presencia se quede conmigo. Y cuando Jehová escuchaba aquella oración de aquel hombre pecador, la presencia volvía al corazón de David. ¿Sabe qué Dios necesita para que habite su presencia? Es un corazón contrito y humillado delante de Él. Un hombre y una mujer que se le quita ese ego, ese orgullo, esa grandeza, y se vuelva como lo más vil y reconozca que hay un Dios grande y poderoso, y que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el grande, que Él es el milagro, que Él es todo para nosotros. Necesitamos volvernos a Él y entender que su presencia es todo para nosotros. Póngase sobre sus pies. Creo que hemos entendido esta noche lo que el Señor nos ha hablado.